En una pequeña ciudad, donde las calles resonaban con el eco de risas infantiles y el murmullo de los adultos, vivía Laura, una madre soltera de 35 años, que enfrentaba cada día con una mezcla de determinación y un cansancio que parecía no tener fin. Laura había aprendido a vivir con la soledad que la acompañaba, un compañero constante desde que su esposo la dejó. Pero esa soledad se hizo aún más pesada cuando su hijo, Samuel, fue diagnosticado con autismo. La vida de Laura cambió para siempre. Los días se tornaron oscuros y las noches interminables. Cada mañana, al despertar, Laura enfrentaba el desafío de entender a su hijo. Samuel era un niño brillante, pero su mundo era diferente. Los colores, los sonidos, las texturas, todo lo que para Laura era cotidiano, para Samuel era un caos. La angustia de no poder comunicarse con él la desgastaba. A menudo, se encontraba llorando en la oscuridad de la noche, preguntándose si alguna vez podría escuchar a su hijo decir «mamá» o «te amo». Una noche, mientras observaba a Samuel jugar solo en su habitación, algo cambió. Ella lo miró fijamente, tratando de descifrar la complejidad de su pequeño universo. En ese momento, sintió una conexión inexplicable. Era como si, a través de sus ojos, pudiera ver un mundo lleno de colores vibrantes y melodías suaves. Laura dejó de lado su tristeza y decidió sumergirse en el mundo de su hijo. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Laura comenzó a aprender sobre el autismo, comprendiendo que el amor no siempre se expresa con palabras. A través de sus gestos, miradas y pequeñas sonrisas, Samuel comunicaba su amor de maneras que Laura no había imaginado. Sin embargo, el camino no era fácil. Había días en que la incomprensión de los demás se hacía palpable. Miradas críticas en el parque, comentarios despectivos en la tienda. La lucha de Laura era constante, pero nunca perdió la fe en su hijo. Un día, mientras caminaban por el parque, Laura escuchó a un grupo de madres comentar sobre ella. No sabe criar a su hijo. Siempre está solo. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. Esa noche, sintió una profunda tristeza. ¿Por qué era tan difícil para los demás entender? Se sentó junto a Samuel, quien estaba absorto en su mundo, jugando con hojas caídas. En ese instante, Laura decidió que no dejaría que la opinión de los demás la afectara. Samuel era perfecto tal como era, y ella lo amaba más que a nada en el mundo. Con el tiempo, Laura comenzó a crear un vínculo más fuerte con Samuel. Descubrieron juntos su amor por la música. Pasaban horas escuchando canciones, y fue durante una de esas tardes que Samuel, con su voz suave, comenzó a cantar una melodía que tocó el corazón de Laura. Ella sintió que la barrera entre ellos se desvanecía. A través de la música, Samuel le mostraba su mundo. Era un regalo que nunca había imaginado recibir. Sin embargo, no todo era armonía. La frustración a veces se apoderaba de Laura. Había momentos en que deseaba que Samuel pudiera expresar sus sentimientos con palabras. Una tarde, mientras intentaba enseñarle a dibujar, Samuel se frustró y comenzó a llorar. Laura sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo podía consolarlo si ni siquiera podía entender lo que le pasaba? Esa noche, se sentó a escribir en su diario, desahogando su angustia. Quisiera poder entrar en su mente, entender su dolor. Quisiera que me dijera que me ama. Días después, en un momento de calma, Laura se encontró con una carta escrita por su madre. En ella, su madre hablaba sobre el amor incondicional y la paciencia. El amor verdadero no siempre se expresa con palabras, Laura. A veces, las acciones hablan más que 1000 palabras. Entonces, se dio cuenta de que su amor por Samuel era un viaje y que cada pequeño avance era una victoria. Laura decidió que no se rendiría. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, donde conoció a otras madres que compartían su dolor y su lucha. Juntas, compartían sus historias, sus miedos, sus alegrías. En esos momentos, Laura se sintió menos sola. Las historias de otras madres la inspiraron. Descubrió que el amor se manifestaba de diferentes maneras y que cada niño tenía su propio ritmo. Una tarde, mientras Samuel jugaba en el jardín, Laura lo observó con una mezcla de admiración y ternura. De repente, él la miró, y en sus ojos había una chispa de conexión. Con timidez, levantó su mano y le ofreció una hoja. Era un gesto simple, pero para Laura significaba el mundo. Era su forma de decir, «te amo». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sonreía. Ese pequeño gesto le recordó que, a pesar de las dificultades, había un puente de amor que los unía. Con el tiempo, Laura aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas.
Las risas compartidas, los momentos de silencio, las miradas cómplices. Cada día era una nueva oportunidad de conectar con Samuel, de descubrir su mundo. En una de esas noches, mientras se acurrucaban en el sofá, Samuel acarició el brazo. Por primera vez, dijo, «Mamá». El corazón de Laura estalló de felicidad. No eran solo palabras, era su amor manifestándose en un instante. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre madre e hijo se fortalecía. Laura entendió que el verdadero amor no siempre se comunicaba de manera convencional. A veces, era un simple gesto, una mirada, un momento compartido. Cada día, Samuel enseñaba algo nuevo sobre la vida y el amor. Aprendió que ser madre de un niño con autismo no significaba solo enfrentar desafíos, sino también celebrar victorias, por pequeñas que fueran. Con el apoyo de su grupo de amigas, Laura comenzó a organizar actividades en el parque para otras familias. Era un espacio donde todos podían sentirse aceptados, donde las diferencias se celebraban. El primer día del evento, Laura se sintió nerviosa. ¿Aceptarán a Samuel? Pero cuando vio a otros niños jugar y reír, su corazón se llenó de alegría. Samuel estaba feliz, rodeado de otros niños que lo aceptaban tal como era. En una de esas actividades, mientras jugaban, un niño se acercó a Samuel y le ofreció su mano. Laura observó con lágrimas en los ojos. Era un momento de aceptación, un momento donde el amor prevalecía sobre el miedo y la incomprensión. Ese día, Laura comprendió que había un futuro lleno de esperanza. Su viaje no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Al final de la jornada, mientras regresaban a casa, Samuel tomó la mano de Laura y le sonrió. En ese instante, ella sintió que todo el dolor y la soledad que había vivido se desvanecían. Había encontrado su propósito, su razón de ser. Samuel le había enseñado que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en momentos compartidos y en la conexión profunda que se forja a través de la comprensión. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. Laura llegó a casa con una sensación de ligereza en el corazón. A pesar de los desafíos que aún enfrentarían, esa jornada había sido un testimonio del poder de la comunidad y el amor. Esa noche, mientras Samuel se preparaba para dormir, ella se sentó a su lado y le acarició el cabello. Recordó las noches en las que había sentido que el mundo se cerraba a su alrededor, donde la ansiedad y la incertidumbre eran sus únicas compañeras. Pero ahora, en su lugar, había una luz que iluminaba su camino. La relación con Samuel se había transformado. Antes, la comunicación había sido un reto constante. Pero con el tiempo, Laura había aprendido a interpretar sus gestos, sus miradas y sus silencios. Cada pequeño avance era una victoria. Cada sonrisa de Samuel era un recordatorio de que el amor no siempre necesita palabras. Con el paso de los días, Laura empezó a involucrarse más en la comunidad, asistiendo a talleres y grupos de apoyo. Allí conoció a otras madres que compartían historias similares. Juntas, hablaban de sus miedos, de sus alegrías y, sobre todo, del profundo amor que sentían por sus hijos. En una de esas reuniones, una madre compartió un ejercicio que le ayudó a conectar con su hijo. Se trataba de crear un diario de emociones, donde cada uno podía dibujar o escribir cómo se sentía en diferentes momentos del día. Laura decidió ponerlo en práctica con Samuel. Al principio, Samuel dudaba en participar, pero, poco a poco, comenzó a mostrar interés en los colores y las formas. Un día, mientras dibujaba, Laura se dio cuenta de que había creado un paisaje lleno de sol y flores. Cuando le preguntó qué significaba, Samuel simplemente sonrió y dijo, «Feliz». En ese instante, Laura sintió que sus esfuerzos estaban dando frutos. Era un pequeño paso, pero un gran avance para ambos. A medida que pasaban las semanas, Laura se dio cuenta de que el amor que había cultivado con Samuel estaba expandiéndose. No solo su relación se fortalecía, sino que también empezaba a abrirse a nuevas amistades. Un día, en una cafetería, conoció a Patricia, cuya hija también tenía autismo. Mientras conversaban, Laura se sintió comprendida de una manera que nunca había experimentado antes. Patricia compartió sus propias luchas, pero también sus triunfos, y Laura se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. La amistad con Patricia se volvió un pilar fundamental. Juntas organizaban salidas y actividades para sus hijos, creando un ambiente donde ambos pudieran sentirse cómodos y aceptados. Un día, decidieron llevar a los niños a un parque de aventuras. Samuel, que al principio se mostró reacio, comenzó a divertirse en los columpios y toboganes.
Verlo reír y jugar con otros niños hizo que el corazón de Laura se llenara de gratitud. Una tarde, mientras las madres intercambiaban anécdotas, Laura se dio cuenta de que el tiempo volaba. Había pasado de sentir miedo y soledad a vivir momentos de pura felicidad y conexión. Esa transformación era palpable en su día a día. La risa de Samuel resonaba en su hogar, y la casa se llenaba de una energía vibrante que antes parecía lejana. En una de sus charlas, Patricia le mencionó un evento que se llevaría a cabo en la ciudad, una feria inclusiva dedicada a niños con autismo y sus familias. Laura sintió una chispa de emoción al oírlo. Era una oportunidad perfecta para que Samuel se relacionara con otros niños y para que ella aprendiera más sobre el mundo del autismo. Juntas, decidieron asistir y llevar a sus hijos. El día de la feria, el parque estaba lleno de colores, risas y música. Había actividades para todos los gustos, desde juegos de agua hasta talleres de arte. Samuel, inicialmente tímido, se sintió atraído por un stand donde se ofrecían pinturas. Con la ayuda de Laura, comenzó a experimentar con los colores, y en cuestión de minutos, se había sumergido en su propio mundo creativo. Laura observaba con orgullo mientras su hijo se sumergía en la pintura. Era un momento de descubrimiento, una manifestación de su individualidad. Alrededor de ellos, otras familias compartían sus propias experiencias, y Laura se sintió profundamente conectada con cada una de ellas. Todos estaban allí por la misma razón: celebrar la diversidad y el amor que sus hijos traían a sus vidas. Esa tarde, Laura se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Había encontrado un propósito, una comunidad y, sobre todo, un amor que trascendía cualquier dificultad. El autismo había sido un viaje complicado, pero también un maestro invaluable. Samuel le había mostrado que el amor verdadero no consiste en la perfección, sino en la aceptación y el apoyo incondicional. Cuando regresaron a casa, Laura miró a Samuel, quien estaba agotado pero feliz. Se sentó a su lado y le dijo: «Te amo, Samuel». Por primera vez, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Ella no solo lo decía, sino que lo sentía profundamente en su corazón. Samuel la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría. En ese momento, supo que había cruzado un umbral en su relación. Las palabras «te amo» ya no eran un mero sonido, sino una afirmación de su vínculo inquebrantable. A partir de entonces, Laura hizo un esfuerzo consciente por expresar su amor de diferentes maneras. Ya no solo a través de palabras, sino también con abrazos, sonrisas y pequeños gestos que reafirmaban su conexión. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para celebrar su amor, y Laura comenzó a documentar esos momentos en su diario, un espacio donde podía reflexionar sobre el crecimiento de su relación con Samuel. El tiempo pasó y, con cada nuevo día, Laura se sentía más empoderada. Inició un blog donde compartía sus experiencias como madre de un niño con autismo. Su objetivo era crear un espacio donde otros pudieran encontrar consuelo y apoyo en sus propios viajes. A través de sus escritos, Laura se dio cuenta de que su voz tenía poder. Al compartir su historia, podía ayudar a otros a sentirse menos solos y a encontrar esperanza en medio de la adversidad. El blog se convirtió en una plataforma donde no solo contaba sus vivencias, sino también ofrecía consejos y recursos para otras familias. Poco a poco, su comunidad en línea creció, y Laura empezó a recibir mensajes de apoyo y gratitud. Cada historia compartida la enriquecía, y se dio cuenta de que su viaje, aunque personal, resonaba con muchas otras familias. Un día, mientras revisaba los comentarios, encontró uno que la conmovió profundamente. Era de una madre que había estado luchando con la diagnosis de su hijo. Ella le agradecía por compartir su historia, diciendo que le había dado la fuerza para seguir adelante. Laura sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, se dio cuenta de que su dolor y su amor podían servir de inspiración para otros. Con el paso del tiempo, Laura se convirtió en una defensora activa de los derechos de las personas con autismo. Comenzó a colaborar con organizaciones locales, participando en eventos y conferencias. Su voz se hacía cada vez más fuerte, y su pasión por crear un mundo más inclusivo la impulsaba a seguir adelante. Samuel siempre a su lado, sonriendo y recordándole el propósito detrás de su lucha. Un día, en una conferencia, Laura tuvo la oportunidad de hablar ante un público numeroso. Mientras se preparaba para subir al escenario, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Se dio cuenta de que no solo estaba representando a Samuel, sino a todas las madres y padres que habían enfrentado desafíos similares. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó con autenticidad y pasión. Compartió su historia, sus luchas y los aprendizajes que había obtenido a lo largo del camino. La respuesta del público fue asombrosa.
Al final de su charla, recibió un aplauso cálido y sincero. Muchas personas se acercaron a ella para expresarle su gratitud, y Laura se sintió más conectada que nunca con la comunidad que había creado a su alrededor. Sabía que su voz era poderosa y que podía generar un cambio significativo. Con el tiempo, Laura y Samuel continuaron explorando el mundo juntos. Cada nuevo día traía consigo nuevas experiencias y aprendizajes. Laura se dio cuenta de que el amor que había descubierto en su hijo era la fuerza que la impulsaba a seguir luchando. Samuel, con su forma única de ver la vida, le había enseñado a apreciar los pequeños momentos de felicidad y a encontrar belleza en las imperfecciones. Un día, mientras paseaban por el parque, Samuel se detuvo y miró hacia el cielo. «Mamá, mira las nubes», dijo con una sonrisa. Laura miró hacia arriba y vio un paisaje de nubes que formaban figuras caprichosas. En ese instante, comprendió que, a pesar de los desafíos, siempre habría algo hermoso que descubrir. La vida con Samuel era una serie de momentos mágicos, y mientras estuvieran juntos, todo sería posible. Laura abrazó a su hijo, sintiendo una oleada de gratitud. Se dio cuenta de que el amor verdadero no solo se trataba de palabras, sino de la conexión y la comprensión que se construían día a día. En el corazón de cada desafío, había un destello de luz que iluminaba su camino. Samuel había llegado a ser su mayor maestro, y ella estaba eternamente agradecida por el viaje que habían compartido. Con el pasar del tiempo, Laura decidió escribir un libro. Quería plasmar su experiencia y compartir las lecciones aprendidas, no solo para ayudar a otros, sino también como un legado para Samuel. Quería que, cuando creciera, supiera cuán especial era y cuán profundamente lo amaba. La escritura se convirtió en una forma de catarsis, donde podía desahogar sus pensamientos y emociones. El proceso de escribir no fue fácil. Hubo días en los que la tristeza y la nostalgia la invadían. Pero también hubo momentos de pura alegría, donde cada recuerdo se convertía en una celebración de su amor. Laura se sentó a escribir sobre los días en que Samuel había logrado sus primeros hitos, las risas compartidas en el parque y las noches en que simplemente se abrazaban mientras miraban las estrellas. Finalmente, después de meses de trabajo duro, el libro estuvo listo. Laura lo tituló El amor en el silencio. Era un homenaje a su viaje con Samuel y a todas las familias que navegaban por aguas similares. Cuando el libro fue publicado, sintió una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Compartir su historia con el mundo era un acto de valentía, pero también un regalo de amor. El día del lanzamiento, organizó un evento en la librería local. Sus amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para apoyarla. Samuel estaba a su lado, con una gran sonrisa en su rostro. Cuando llegó el momento de hablar, Laura miró a su hijo y sintió una oleada de orgullo. Compartió su historia, el amor que había encontrado en el camino y las lecciones que Samuel le había enseñado. Al final de la presentación, recibió una ovación de pie. Muchos se acercaron a ella para agradecerle por compartir su historia. Laura sintió que su voz había encontrado eco en los corazones de quienes la escuchaban. El amor que había cultivado con Samuel había llegado a tocar a otros, y eso era lo más gratificante de todo. A partir de ese momento, Laura continuó escribiendo y hablando sobre el autismo. Se convirtió en una voz activa en la defensa de los derechos de las personas con autismo, participando en conferencias y talleres. Su pasión por crear conciencia y promover la inclusión se convirtió en su misión. Samuel la acompañaba en muchos de esos eventos, y juntos eran un equipo imparable. Cada día, Laura seguía aprendiendo y creciendo. Su relación con Samuel se fortalecía a medida que compartían nuevas experiencias. Juntos exploraban el mundo, enfrentaban desafíos y celebraban cada pequeño triunfo. Se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, su amor era un refugio seguro donde siempre podrían regresar. Con el tiempo, Laura comprendió que el amor verdadero no solo se trata de aceptar las diferencias, sino de celebrar la singularidad de cada individuo. Cada niño es único, y cada familia tiene su propia historia. En ese viaje, Laura aprendió a ser una madre más compasiva, a escuchar con el corazón y a abrazar la belleza de la diversidad. Samuel, por su parte, continuó sorprendiendo a su madre con su creatividad y su forma de ver el mundo. Un día, mientras pintaba, le mostró a Laura una obra que había creado. «Mira, mamá, mi mundo», dijo con orgullo. Laura observó el lienzo y vio un caleidoscopio de colores que representaba su vida juntos. En ese momento, supo que el amor que habían construido era una obra maestra en sí misma. La historia de Laura y Samuel se convirtió en un testimonio de amor, resiliencia y aceptación. Con cada paso que daban, demostraban que el autismo no define a una persona, sino que es solo una parte de su viaje.
La conexión que habían forjado era un faro de esperanza para otros, un recordatorio de que, en medio de las dificultades, siempre hay lugar para el amor y la comprensión. Con el tiempo, Laura miró hacia atrás y reflexionó sobre su viaje. Había pasado de la incertidumbre y el miedo a encontrar su voz y su propósito. Cada lágrima, cada risa y cada momento compartido había sido un ladrillo en la construcción de su relación con Samuel. El autismo, lejos de ser una carga, se había convertido en un viaje de descubrimiento y amor incondicional. Y así, mientras continuaban su camino juntos, Laura sabía que siempre habría nuevos retos por delante. Pero también sabía que, con amor, paciencia y comprensión, podían superar cualquier obstáculo. Samuel había cambiado su vida de maneras que nunca habría imaginado, y ella estaba eternamente agradecida por cada momento compartido. El amor de madre se había transformado en un viaje de aprendizaje y crecimiento. Laura había aprendido a abrazar la diversidad y a celebrar cada pequeño logro. Y, mientras Samuel seguía explorando el mundo, Laura se comprometía a estar a su lado, apoyándolo y alentándolo en cada paso del camino. Porque, al final del día, el amor que compartían era el verdadero regalo, un legado que perduraría a lo largo del tiempo. Cada mañana, Laura despertaba con la determinación de ser la mejor madre que pudiera ser. Había días en que la rutina parecía abrumadora, pero, al mirar a Samuel, encontraba la motivación que necesitaba. Sus ojos brillantes y su risa contagiosa eran recordatorios de que cada desafío enfrentado valía la pena. Con el paso del tiempo, Laura había aprendido a ver el mundo a través de los ojos de su hijo, a apreciar las pequeñas maravillas que la vida ofrecía. Samuel había desarrollado un amor especial por la naturaleza. Cada vez que salían al parque, se sumergía en la observación de los pájaros, las hojas que caían y el susurro del viento entre los árboles. Para él, el mundo era un lugar mágico lleno de colores y sonidos. Laura disfrutaba viéndolo descubrir todo lo que le rodeaba, y una de sus actividades favoritas era salir a pasear por el bosque. Allí, Samuel se sentía libre, y Laura aprovechaba esos momentos para hablarle sobre los animales y las plantas, convirtiendo cada paseo en una lección de vida. Un día, mientras estaban en el parque, Samuel se detuvo para observar un grupo de mariposas. Su fascinación era palpable. Laura se arrodilló a su lado y le explicó la importancia de las mariposas en el ecosistema. Mientras hablaba, notó cómo Samuel prestaba atención, asimilando cada palabra. En ese instante, se dio cuenta de que su hijo no solo estaba aprendiendo sobre la naturaleza, sino también sobre la vida y su interconexión. A lo largo de los meses, Laura comenzó a participar en grupos de apoyo para padres de niños con autismo. Allí, encontró un espacio donde podía compartir sus experiencias, miedos y logros. Conoció a otras madres que, como ella, estaban navegando en un mar de emociones. Juntas, crearon un vínculo que les permitía sentirse comprendidas y menos solas. Compartían historias de sus hijos, consejos sobre terapias y, sobre todo, el amor que sentían por ellos. Una tarde, en una de estas reuniones, una madre compartió una anécdota que resonó profundamente en Laura. Habló sobre cómo su hijo había encontrado una forma única de comunicarse a través del arte. Laura fue tocada por esa historia y comenzó a reflexionar sobre las habilidades de Samuel. Había notado que mostraba una disposición especial para la música. Se quedaba absorto cuando escuchaba melodías y a menudo intentaba imitar los sonidos en su juguete musical. Decidió que era momento de explorar esa pasión. Se inscribió en una clase de música para niños, donde Samuel podría experimentar con diferentes instrumentos. Al principio, él se mostró un poco tímido, pero pronto se dejó llevar por las notas y los ritmos. Su sonrisa iluminaba el aula cada vez que tocaba una nueva canción. Laura se dio cuenta de que la música no solo le traía alegría a su hijo, sino que también era una forma de expresión que le permitía conectar con el mundo que lo rodeaba. Las sesiones de música se convirtieron en un momento sagrado para ambos. Laura observaba cómo Samuel se transformaba, cómo su confianza crecía con cada acorde que tocaba. En esos momentos, el autismo de Samuel no era una limitación, sino una puerta abierta a un universo lleno de posibilidades. La música se convirtió en su lenguaje, y Laura, a su lado, aplaudía cada pequeño triunfo. Con el tiempo, Samuel comenzó a participar en un pequeño recital escolar. Era un evento que reunía a niños de diferentes habilidades y talentos. Laura sintió un torbellino de emociones al ver a su hijo en el escenario, con un pequeño tambor en las manos. Cuando llegó su turno, el auditorio estaba lleno de padres, profesores y amigos, todos apoyando a los pequeños artistas. Samuel miró a su alrededor, un poco nervioso, pero cuando comenzó a tocar, su timidez se desvaneció.
La música fluyó de él como un manantial, y Laura no pudo evitar derramar lágrimas de orgullo. Al finalizar su actuación, el aplauso resonó en el auditorio. Samuel sonrió, y por un breve instante, se sintió como una estrella. Laura corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Eres increíble». En ese momento, comprendió que el amor que sentía por su hijo había trascendido cualquier dificultad. Era un amor que se manifestaba en cada logro, en cada sonrisa y en cada momento compartido. A medida que Samuel continuaba creciendo, también lo hacía su deseo de explorar el mundo. Laura se dio cuenta de que no podía protegerlo de todo, pero podía prepararlo para enfrentar los desafíos. Comenzó a enseñarle habilidades prácticas, como hacer la compra, preparar comidas simples y gestionar su tiempo. Sabía que estas lecciones eran importantes para su independencia futura, y cada pequeño éxito se celebraba como un gran triunfo en su hogar. Una tarde, mientras cocinaban juntos, Samuel mostró interés en la receta que estaban preparando. Con paciencia, Laura le explicó cada paso, desde medir los ingredientes hasta mezclar la masa. Samuel, con su característico enfoque meticuloso, siguió las instrucciones al pie de la letra. Al final, disfrutaron de una deliciosa merienda, pero lo que realmente saborearon fue el tiempo juntos, la conexión que se había fortalecido en la cocina. Laura entendió que cada actividad diaria era una oportunidad para enseñar y aprender. No se trataba solo de cumplir con las tareas, sino de crear un ambiente donde Samuel pudiera experimentar, fallar y volver a intentarlo. Ella estaba decidida a fomentar su autonomía, y cada pequeño avance era motivo de celebración. Los años pasaron, y Laura se convirtió en una defensora activa de los derechos de las personas con autismo. Comenzó a hablar en eventos, compartiendo su historia y la de Samuel. Se dio cuenta de que su experiencia podía ayudar a otros. Cada charla que daba era una oportunidad para crear conciencia y construir puentes entre comunidades. Sus palabras resonaban con fuerza, y pronto se convirtió en una voz respetada en el ámbito del autismo. Un día, mientras se preparaba para una conferencia, Samuel entró en su oficina con una hoja de papel en la mano. Con una sonrisa traviesa, le mostró un dibujo. Era un retrato de ellos dos, rodeados de mariposas y flores. Laura se sintió conmovida. «Es hermoso», Samuel le dijo, y lo abrazó con fuerza. En ese instante, comprendió que el amor que había cultivado con su hijo no solo había transformado sus vidas, sino que también tenía el poder de tocar la vida de otros. La conexión que compartían era una fuente de inspiración, una luz que iluminaba el camino de aquellos que se sentían perdidos. Laura sabía que su historia no era solo suya. Era un testimonio del amor, la resiliencia y la esperanza que cada madre puede encontrar en el viaje de criar a un hijo con autismo. A medida que Samuel se acercaba a la adolescencia, los desafíos también evolucionaban. Laura se preparaba para abordar temas más complejos, como la amistad y la identidad. Sabía que estos eran momentos cruciales en la vida de cualquier niño, y quería asegurarse de que Samuel se sintiera seguro y amado. Conversaciones sobre la vida social, la empatía y el respeto se volvieron parte de su rutina. Laura se convirtió en su confidente, un espacio seguro donde podía expresar sus miedos y esperanzas. Un día, mientras caminaban por el centro comercial, Samuel se detuvo frente a una tienda de videojuegos. Observó a los niños que jugaban y se sintió atraído por la idea de unirse. Laura vio la mezcla de ansiedad y deseo en su rostro. Con mucha empatía, le preguntó si quería entrar. Para su sorpresa, Samuel asintió. Pasaron un tiempo dentro, y aunque al principio se sintió fuera de lugar, pronto se dio cuenta de que los otros niños estaban más interesados en jugar que en juzgar. Al final del día, Samuel salió con una sonrisa de oreja a oreja y una nueva amistad. Laura se sintió orgullosa de la valentía de su hijo. Había dado un paso hacia la socialización que muchos niños tomaban por sentado, pero para Samuel era un triunfo monumental. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, ella le dijo: «Hoy fuiste muy valiente». Samuel sonrió y, por primera vez, le respondió: «Mamá, gracias por ayudarme a hacerlo». A partir de ese día, Laura se dio cuenta de que estaba construyendo no solo la vida de Samuel, sino también su propia fortaleza. Cada triunfo de su hijo la motivaba a seguir adelante, a enfrentar sus propios miedos y a crecer junto a él. La relación que habían creado era un lazo indestructible, un viaje que, aunque lleno de altibajos, estaba cimentada en amor y comprensión. Mientras Samuel se adentraba en la adolescencia, Laura continuó apoyándolo en su desarrollo. Se inscribió en un programa de educación inclusiva que le brindaba las herramientas necesarias para prosperar en un entorno escolar. Cada día,
Al dejarlo en la escuela, Laura sentía un nudo en el estómago, pero también una profunda esperanza. Sabía que su hijo enfrentaría nuevos desafíos, pero confiaba en que había sido capaz de equiparlo con un sentido de autoestima y resiliencia. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un adolescente que, aunque todavía enfrentaba dificultades, había aprendido a defenderse. Su amor por la música se transformó en un talento notable y comenzó a tocar en pequeños eventos locales. Laura asistía a cada actuación llena de orgullo. En esos momentos, ella veía no solo al niño que había sido, sino al joven que se estaba convirtiendo. Un día, mientras Samuel practicaba en su habitación, Laura decidió grabar un vídeo de él tocando. Cuando lo mostró a algunos amigos, todos quedaron maravillados. «Deberías compartir esto más ampliamente», le dijo una amiga. Con un poco de reticencia, Laura decidió crear un canal de YouTube donde Samuel pudiera compartir su música. Aunque al principio se sintió un poco insegura, pronto se dio cuenta de que su hijo tenía un talento especial que merecía ser visto. Los vídeos comenzaron a atraer la atención de personas de diferentes lugares. Samuel, animado por los comentarios positivos, comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Laura observaba cómo su hijo florecía, cómo la música no solo le brindaba una voz, sino que también le permitía conectarse con otros. A través de la plataforma, hizo amigos que compartían su pasión y juntos crearon un espacio de apoyo y camaradería. Un día, mientras revisaban los comentarios en uno de sus vídeos, Laura se detuvo en uno que decía: «Gracias por compartir tu historia. Me has inspirado a ser más valiente». Samuel miró a su madre, y en ese momento ambos comprendieron que su viaje tenía un propósito más grande. No solo estaban construyendo su propia historia, sino que estaban ayudando a otros a encontrar su voz. A medida que la popularidad de Samuel crecía, también lo hacía la presión. Laura tuvo que recordarle que no se trataba de la fama, sino de la pasión por lo que hacía. Juntos, establecieron límites y se aseguraron de que la diversión nunca se perdiera en el camino. La comunicación abierta se convirtió en su mejor herramienta y Laura estaba decidida a proteger la esencia de su hijo. Con cada vídeo que subían, compartían no solo música, sino también lecciones de vida. Hablaron sobre el autismo, la aceptación y la importancia de ser uno mismo. Samuel se convirtió en un modelo a seguir para otros jóvenes que luchaban con desafíos similares. Su historia era un recordatorio de que, aunque el camino podía ser difícil, el amor y la perseverancia podían abrir puertas. Un día, mientras revisaban un nuevo comentario, Laura se dio cuenta de que había un mensaje de una madre agradeciendo a Samuel por ser una inspiración para su hijo. Esa noche, mientras se acurrucaban en el sofá, Laura miró a Samuel y le dijo: «Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de los demás». Samuel sonrió, comprendiendo que su música no solo era un regalo para él, sino también un faro de esperanza para otros. A medida que se acercaban al final de la adolescencia, Laura se sintió orgullosa de la persona en la que Samuel se estaba convirtiendo. Había aprendido a navegar por la vida con confianza y a enfrentar los desafíos con una sonrisa. Aunque aún había días difíciles, su amor incondicional seguía siendo el hilo conductor de su relación. Laura sabía que el futuro era incierto, pero tenía fe en que Samuel estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La vida era un viaje continuo, y juntos seguirían explorando, aprendiendo y creciendo. Mientras miraban hacia adelante, sabían que el amor que habían cultivado era el verdadero legado que perduraría a lo largo del tiempo, un amor que nunca dejaría de florecer. Con el paso de los meses, los días se convirtieron en años y la vida de Laura y Samuel siguió evolucionando. Samuel había desarrollado una pasión por la música que lo llevaba a participar en talleres y presentaciones. Cada vez que subía al escenario, los nervios se mezclaban con la emoción, pero siempre encontraba la fuerza en el apoyo de su madre. Laura asistía a cada evento, sentada en la primera fila, con el corazón lleno de orgullo. Una tarde, mientras Samuel practicaba en su habitación, Laura decidió sorprenderlo. Preparó una pequeña fiesta para celebrar su cumpleaños. Invitó a algunos amigos de la escuela, así como a un par de terapeutas que habían sido clave en el desarrollo de Samuel. Quería que él supiera cuánto valoraban su esfuerzo y su evolución. Al entrar en el salón decorado con globos y luces, Samuel se quedó boquiabierto. No era solo una fiesta, era un homenaje a su viaje. Cuando todos comenzaron a cantar «Feliz cumpleaños», Samuel miró a su madre con ojos brillantes. «Gracias, mamá», murmuró, y en ese instante, Laura sintió una oleada de amor que la envolvió. Se dio cuenta de que, aunque nunca había dicho las palabras «te amo» de manera convencional, cada gesto, cada sonrisa y cada lágrima compartida eran una declaración de amor profundo y sincero.
Los días pasaron y Samuel comenzó a explorar nuevas facetas de su vida. Se inscribió en un curso de producción musical, donde descubrió su talento para crear melodías que resonaban en su corazón. Laura, al notar su entusiasmo, se convirtió en su mayor animadora. Pasaban horas juntos en el estudio de grabación, donde Samuel experimentaba con sonidos y ritmos, mientras Laura lo guiaba y lo alentaba a buscar su propio estilo. Un día, Samuel decidió que quería componer una canción para su madre. Durante semanas, trabajó en la letra poniendo en palabras lo que sentía. En una cálida noche de verano, organizó una pequeña presentación en su casa. Laura, emocionada, se sentó a escuchar. Cuando Samuel empezó a tocar su canción, se dio cuenta de que cada nota era un reflejo de su conexión, de las luchas que habían enfrentado juntos y del amor que los unía. «Eres mi sol en días nublados, mi fuerza cuando me siento débil», cantó. Laura no pudo contener las lágrimas. En ese momento, supo que el amor no siempre se expresa con palabras, sino que a veces se manifiesta en la creatividad y el arte. Samuel había encontrado su voz y, con ella, había encontrado una forma de decir «te amo». Con el tiempo, Samuel comenzó a recibir reconocimiento en su comunidad. Participó en festivales locales y concursos de música, donde su historia y su talento tocaron los corazones de muchas personas. Laura acompañaba a su hijo a cada evento, siempre con una sonrisa y un abrazo listo para celebrar sus logros. Era un ciclo inquebrantable de apoyo y amor que fortalecía su vínculo. Una noche, después de una exitosa presentación, Samuel y Laura se sentaron en la terraza, observando las estrellas. «¿Sabes, mamá?», comenzó Samuel, «me gustaría ayudar a otros niños que, como yo, tienen dificultades. Quiero que sepan que pueden encontrar su voz, que no están solos». Laura sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Esa es una maravillosa idea. Samuel, tu historia puede inspirar a muchos». Decidieron iniciar un proyecto comunitario donde Samuel pudiera compartir su pasión por la música y ayudar a otros a descubrir su talento. Al poco tiempo, organizaron talleres en la escuela y en centros comunitarios, donde los niños podían aprender a tocar instrumentos y componer sus propias canciones. La iniciativa fue un éxito rotundo, y cada vez más niños se unían a las clases. Mientras Samuel guiaba a otros, Laura observaba cómo su hijo se transformaba en un líder. La confianza que había cultivado en él brillaba aún más. Su dedicación y amor por la música estaban ayudando a otros a encontrar su camino. Laura se dio cuenta de que el viaje que habían emprendido juntos no solo había cambiado sus vidas, sino que también estaba impactando a toda una comunidad. Con el paso del tiempo, la relación entre madre e hijo continuó creciendo. Compartían momentos de alegría, pero también enfrentaban desafíos. Había días en los que Samuel se sentía abrumado, y Laura estaba ahí para recordarle que estaba bien pedir ayuda. Aprendieron a comunicarse de maneras nuevas, a encontrar formas de superar las dificultades juntos. Un día, mientras caminaban por el parque, Samuel se detuvo y miró a su madre. «Mamá, ¿tú crees que alguna vez podré hacer de la música mi carrera?». Laura, sin dudar, respondió: «Por supuesto que sí, hijo. Tienes un don increíble y el mundo necesita escuchar tu música». Samuel sonrió, sintiéndose más seguro que nunca. A medida que se acercaba a la graduación de la escuela secundaria, Samuel comenzó a planear su futuro. Se postuló para universidades que ofrecían programas de música y producción. Laura lo apoyó en cada paso, ayudándole a preparar audiciones y aplicaciones. Aunque el proceso era estresante, ambos se mantenían enfocados en el amor que los unía y en el futuro brillante que tenían por delante. Finalmente, el día de la graduación llegó. Laura se emocionó al ver a su hijo vestido con la toga y el birrete. Cuando llamaron su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Samuel subió al escenario con una sonrisa radiante, y en ese momento, Laura sintió que todas las luchas y sacrificios habían valido la pena. Había logrado algo maravilloso. Después de la ceremonia, mientras celebraban con amigos y familiares, Laura se acercó a Samuel. «Hoy es solo el comienzo. Cariño, el mundo está lleno de oportunidades, y sé que harás grandes cosas». Samuel la miró con gratitud. «Gracias por estar siempre a mi lado, mamá. No podría haber llegado hasta aquí sin ti». Así, con cada paso que daban, el amor que habían cultivado a lo largo de los años seguía floreciendo, convirtiéndose en la base de todo lo que Samuel estaba a punto de lograr. El futuro era incierto, pero tenían la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La música, el amor y la perseverancia se convirtieron en los pilares de sus vidas,
y cada día era una nueva oportunidad para celebrar la conexión que habían construido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Laura y Samuel se embarcaron en una nueva etapa de sus vidas. Samuel, con su diploma en mano, comenzó a explorar sus intereses en el arte. Pasaba horas en el estudio, creando piezas que expresaban su mundo interior de una manera que las palabras a menudo no podían. Laura lo observaba con admiración, sintiendo que cada trazo de pintura era una extensión de su amor y esfuerzo. Un día, Samuel llegó a casa emocionado, con una invitación en su mano. «Mamá, tengo la oportunidad de exponer mis obras en una galería local. No puedo creerlo». El corazón de Laura se llenó de orgullo. «Eso es increíble, hijo. Tu talento está siendo reconocido», respondió, abrazándolo con fuerza. Esa noche, mientras separaban juntos las obras, Laura recordó aquellos momentos difíciles, las lágrimas, las dudas, y cómo, a pesar de todo, nunca se rindieron. La noche de la exposición, la galería estaba llena de gente. Laura se sintió nerviosa, pero también emocionada al ver a su hijo brillar. Samuel estaba rodeado de admiradores, explicando su arte con una pasión que hacía que sus ojos brillaran. En ese instante, Laura comprendió que el amor que había cultivado no solo había dado frutos en su relación, sino también en la vida de su hijo. Cuando la noche llegó a su fin, Samuel se acercó a Laura con una sonrisa que iluminaba su rostro. «No podría haber hecho esto sin ti, mamá. Tu amor me dio la fuerza para seguir adelante». Ella, con lágrimas de felicidad, respondió: «Y tú me has enseñado lo que significa amar de verdad. Cada paso que das es un regalo para mí». Así, en esa galería, el amor que habían compartido se manifestó en cada obra, en cada sonrisa y en cada palabra de aliento.